¿Qué onda, compa? Pues aquí los chayoteros de Ciro Gómez Leiva y bueno, Denise Merker ahí la saco un poquito de este chayotero porque pues sí es alguien que se me hace un poquito más objetiva que los demás chayoteros. Pero bueno, los chayoteros pues aquí terminan diciendo sobre la mentira de Xóchitl Gálvez de nueva cuenta y este grupo pedorro de la oposición. Y desmienten o ponen en jaque este reportaje sobre Tim Golden que pues se unió al clan de los chayoteros para tratar de golpetear casualmente en esta época electoral tanto en México como en Estados Unidos. Y Ciro y Denise pues empiezan a hablar sobre este financiamiento que se decía por parte de Tim Golden. Y es una investigación que tiene más de 13 años y que en aquel lejano año pues terminó de no presentar ninguna aprobación, por llamarlo de alguna manera, porque no había evidencia sustentable o evidencia simplemente que dijera que el presidente está involucrado. Curiosamente, fue en el 2006 donde hacen esta acusación y casualmente el 2006 fue cuando el genocida, el carnicero de Michoacán, Felipe Calderón, se termina robando la presidencia de México. Y bueno, ya sabemos cuál fue la historia de Felipe Calderón. Es nada más arropar a un cártel y a los demás combatirlos. Y García Luna, pues que nos pueda decir todo eso desde Estados Unidos. Y bueno, la historia ya la sabemos y ahora, después de muchos años, quieren revivir este asunto para tratar de golpetear al presidente que tiene 80% de aprobación. Imagínense, hasta medio güey está en la oposición de querer golpear a un presidente tan querido. Y Tim Golden señala que bueno, que había muchas entrevistas de funcionarios estadounidenses y mexicanos y documentos y las campañas y los traficantes, pero pues solamente fueron opiniones que él trajo de nueva cuenta después de aquellos bastantes años en un proceso electoral tanto en México y en Estados Unidos. Golden pues señala también que estas declaraciones contra otros testigos, las conversaciones grabadas, indicaron que Mullinedo estaba al tanto involucrado en las donaciones de una de las mafias de las drogas más grandes del país. Dijeron funcionarios actuales y anteriores familiarizados con el caso. Pero bueno, al final de cuentas, pues no hubo algún señalamiento como tal en contra del presidente, sobre todo, qué es lo que tratan de buscar la oposición. Este opositor carroñera que busca cualquier situación para ver si puede colgarse y tener la simpatía del pueblo, este pueblo que no los quiere, este pueblo que los ve como apestados por toda la destrucción y la corruptela que han hecho durante muchos años estos opositores pedorros. Y aquí está. Dice que las investigaciones no se estableció si López Obrador sancionó o siquiera conocía las donaciones reportadas por los traficantes. Es lo que señala este reportaje. Y bueno, y vean lo que terminan diciendo o mandando aquí como dice bajo un titular, o sea, la nota como lo pusieron en este formato, se pregunta el Team Golden, ¿entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador? Se pregunta, ¿por qué se pregunta en este tiempo? Casualmente, pero bueno, esa es la pregunta que se termina haciendo y tratando de mover todo este avispero de la derecha mexicana, que solamente busca cualquier carnada para empezar a reaccionar. Y ya sabemos, ahí tienen a su séquito de chayoteros, como los que ya normalmente conocemos que lo terminan defendiendo. Ahí están las redes sociales, donde ellos se dicen que mucha gente la apoya, pero sabemos que la huevonera o la marranera de Xóchitl Gálvez pues no lo ven muy poquitos. Entonces este apoyo pues no lo tienen y buscan cualquier tropelía para tratar de seguir e intentando manchar al presidente. Final de cuentas esto es como la caricatura del correcaminos y el coyote. El correcaminos Andrés Manuel López Obrador corre y este coyote absurdo, medio güey, como la oposición, termina. Y por eso Denise y Ciro pues señalan que no había algo sustancial en este reportaje. ¿Qué es lo que dice el chayotero de Ciro Gómez Leiva? Dice, más allá de que eso sea cierto o no, es muy difícil darle pleno crédito a trabajos que no son concluyentes, que no identifican completamente a sus fuentes, que no presentan documentos, audios, videos, hechos consumados. Y podemos también aquí traer a colación al chayotero, al Lord Montajes de Carlos Loret de Mola. Carlos Loret de Mola, especialista de los montajes y que termina siendo esto que dice Ciro. Ya saben que Loret dice que los hijos del presidente, que el presidente ha hecho tal, que tiene audios, tiene videos, tiene todo. Y durante 5 años esta información que según tiene nunca la ha presentado. Solamente trata de seguir manchando, pero
La ventaja y lo bueno de estos tiempos de la comunicación actual, donde no solamente está la televisión ni la radio, es que estos chayoteros se terminan quitando la máscara y los podemos conocer realmente como son, cercanos al poder. Y como bien lo señala también Denise Merkel, dice que esta es una intromisión del gobierno de los Estados Unidos y es claramente una intromisión. Sabemos que Estados Unidos ha estado metido de lleno con México desde hace bastante tiempo. Y no es la excepción, podemos citar desde cuando estaba Felipe Calderón y estos gobiernos también que se terminaban arrastrando y tirando al que veían como patrón de Estados Unidos. Eran unos tapetes nada más que Estados Unidos quería hacer lo que sea. Ahora con López Obrador ya no es lo mismo. Y además sabemos también que la USAID que está financiando a mexicanos a favor de la corrupción para seguir atacando a México. Imagínense esa intromisión de Estados Unidos. No, Estados Unidos puede ir a otros países a atacar, a destruir, a generar guerras, a robar los recursos naturales y a crear estos casi campos de concentración como están en Israel, pero a cambio de ¿qué? De los recursos. Realmente le importa poco la libertad que ellos pregonan. Entonces, esta intromisión que están haciendo Estados Unidos y que el presidente muchas veces lo ha señalado, al final se hacen güeyes. Señala también Denise que la campaña electoral en cualquier país esto se tomaría como una intromisión por parte de autoridades de otro país en un proceso electoral, en el cual no solamente lanzan a un periodista a una investigación, sino que además cuando uno lee la investigación resulta que no es concluyente. Es decir, tan no es concluyente que Tim Golden se pregunta como título, no dice llegó dinero, no es en lo que él dice. ¿Habrá llegado dinero a la campaña? Imagínense este título. Y este es el amarillismo que terminan haciendo. Por eso, camaradas, cuando ustedes vean en internet una nota, el título de la nota, pues pueden entrar para ver también este doble discurso y nada más este gancho que busca los chayoteros sobre todo. A veces el título quieren nada más enganchar para que la gente no termine leyendo la nota, pero ese es el engaño que usa la oposición. Pero bueno, entonces aquí esta intromisión de Estados Unidos en este proceso electoral, y no solamente porque va a haber elecciones en México, también en Estados Unidos. Ya sabes que Trump, ahí está en la amenaza de Trump contra Biden, y son temas pues que se van a poder muy interesantes y que obviamente afecta a México. Pero bueno, ahí están de nueva cuenta los gringos con esta situación en México, pero el presidente no es el tapete como lo fueron los anteriores presidentes. Y el presidente, nuestro querido Andrés Manuel López Obrador, pues ya como lo ha repetido en muchas ocasiones con los chayoteros mexicanos, pues también le dice este chayotero estadounidense. Dice que pues son calumnias básicamente. Dice, no hay ninguna prueba, son unos viles calumniadores. Esto le termina diciendo a Golden y pues también a Estados Unidos porque claramente está involucrado ahí. El presidente señala, es completamente falso, es una calumnia. Están desde luego molestos y lamentablemente la prensa, no solo en México, en el mundo, están subordinados al poder. Y podemos ver el caso de Estados Unidos como el CNN, el Washington Post, el New York Times y en fin, otros programas y cadenas de televisión que están ligadas al poder. Y si este ligamiento o esta cercanía al poder lo podemos relacionar con los empresarios, con las grandes corporaciones que no solamente están en Estados Unidos, sino a través del mundo, donde buscan saquear los recursos naturales como el agua, como el litio, como el petróleo, vamos a poder ver toda esta cadena y vincularlo también con estos organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco de México, y muchos que están ahí, como la ONU también, y la ONU pues que se diversifica en muchas organizaciones más. En fin, esta telaraña del poder que a veces es importante empezar a rastrearla y darla a conocer, porque son lo que nos quieren pintar los medios de comunicación, que tal persona, que tal país, que tal experto dijo eso. Patrañas. Sabemos que al final de cuentas son sus intereses los que buscan. El presidente termina señalando y diciendo, no denuncio a los periodistas, denuncio al gobierno de Estados Unidos por permitirles esas prácticas. Y ojalá que este país de la supuesta libertad lo termine haciendo. Este país de la libertad que termina masacrando casi y lamentablemente a Snowden y también a Julian Assange. Ahí está el poder de la libertad de Estados Unidos con estos chayoteros y con las mentiras que la oposición trata de agarrar con chayoteros de otro lugar. A final de cuentas, estas elecciones del 2024 se la van a pelar.
Y para finalizar, camaradas, es interesante que los reporteros chayoteros terminen desmintiendo algo que Xóchitl Gálvez termina llorando y la oposición y los derechairos quieran agarrarse, pero bueno, sus propios derechairos terminan diciendo otra cosa.